abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 7 para estudiar los versículos del 7 al 12. Seguimos con la serie del Sermón del Monte y nos quedamos en Mateo 7 del 7 al 12. Gracias a Dios porque las últimas 3 semanas tuvimos a predicadores invitados que vinieron a compartirnos de la palabra de Dios. Y bueno, hoy quiero compartir y he titulado a este mensaje, muchos le hablan o piensan y hablan de la ley o la regla de oro, pero creo yo que Jesucristo más bien está enseñando un principio básico acerca de la oración. Y es por eso que he titulado Orar como Jesús enseña. Es decir, hoy en día podemos pensar y decir que hay gente que dice, si haces estos 7 ingredientes o si sigues estos 7 pasos, Dios te va a contestar. Hay gente, hay predicadores que dicen, si te portas bien, si eres muy bueno, si haces esto y aquello, entonces esto te va a suceder. Creo yo que Jesucristo no nos enseña así y la Biblia no enseña así. Por eso puedo decir a manera de introducción que somos personas que complicamos las cosas. Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Dios bendiga su palabra, hermanos, y decía que nosotros somos muy complicados. A lo mejor Jesús quería estar seguro que entendieran lo simple que es orar a Dios. Acuérdate que Jesús en el capítulo 6 enseñó cómo orar, enseñó la oración modelo, que creo yo también que es una manera de cómo deberíamos de orar en público. Pero hermanos, nosotros complicamos lo que Dios enseña tan simplemente. Jesús simplemente estaba diciendo, pedid y ¿qué? Y se os dará. No lo compliquemos más. No hay secretos, no hay misterios en la oración, no hay 24 pasos o 7 pasos para una mejor oración. Déjame decirte que no contesta de acuerdo a lo que hacemos o no es por nuestras obras. Dios no nos va a contestar por lo que hacemos o por lo que decimos, sino que Dios nos va a contestar por su amor y por su misericordia. Él sabe cuándo nos va a contestar. Cuando ese pecador, ¿se acuerdan? Voy a ponerles un ejemplo ya vamos a la siguiente parte. Cuando ese pecador hizo la oración simple, ¿se acuerdan? Lo voy a leer rápidamente en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 13. Este versículo nos ayuda a entender que no necesitamos hacer mucho, o más bien no necesitamos hacer más que pedir. Y dice el versículo 13 del capítulo 18 de Lucas, mas el publicano, 13 del capítulo 18 de Lucas, mas el publicano, estando lejos de ahí del otro lugar, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba al pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Yo hago una pregunta, ¿la oración de este publicano fue larga? ¿La oración de este pecador fue insistente? ¿La oración de este hombre puso muchas palabras? No. Y vean lo que dice el versículo 14. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque
cualquiera que se enaltece será humillado. Pero dice la Biblia que a este le fue escuchada su oración. Así que no existen 7 pasos o 7 llaves para abrir los cielos o para que Dios nos escuche. Eso no existe. No hay candados, no hay secretos en la oración, como hoy en día hay gente que dice el secreto de la oración. No, hermanos. ¿Por qué hacemos o ponemos palabras que la Biblia no enseña y que Jesucristo no enseñó jamás? Quiero hacer unas preguntas acerca de la oración, o sea, el siguiente punto es preguntas acerca de la oración. Y Jesús claramente aquí nos está hablando de orar, pide, busca, llama. ¿Qué preguntas podemos hacer? ¿Cuántas veces debo de pedir para recibir algo de Dios? ¿Cómo ven? ¿Cuántas veces le pidió el publicano pecador Emily a Dios que le perdonara y que fuera propicio para su pecado? ¿Cuántas veces vemos? Una, exactamente. Esto nos lleva a lo siguiente. ¿Cuántas veces tienes tú que decir algo para que Dios te escuche? Una sola vez. ¿Podrá, y yo puedo hacer esta siguiente pregunta, o sea, ¿podrá Dios darme algo sin que haga algo espectacular o siga procedimientos? ¿Es mi Dios tan fuerte, tan bueno, tan misericordioso, hermanos, que yo necesito hacer algo fuera de lo normal, espectacular, o algo fuera de lo normal? Yo no creo. Yo creo que solamente con que pidamos. Hay un pasaje que ahora viene a mi memoria, que está, por ejemplo, en el libro de los Salmos, en el capítulo 2, cuando la Biblia habla, el salmista dice: pídeme y te daré por herencia de las naciones, ¿verdad? Salmo 2:8, pídeme y te daré por herencia de las naciones. Es decir, el Señor no dice pídeme con muchas ganas, pídeme frecuentemente, simplemente dice pide y yo te voy a dar. También, hermanos, otra pregunta que puedo hacer es: si oramos mucho, ¿seremos mejor escuchados? Si oramos mucho, ¿seremos mejor escuchados? Es decir, si estamos ruegue y diciéndole a Dios, dame esto, ¿Dios nos va a escuchar mejor? La respuesta es no. Jesús dijo, pedid y se os dará. No dijo, pídeme 20,000 veces y te voy a dar. Más al rato voy a explicar en qué forma está. Eso sí, la palabra pedir, buscar y llamar son 3 imperativos. En una forma es un presente activo progresivo, que significa que estemos pidiendo constantemente, pero se refiere a que cada vez que tengamos una necesidad, pidámosle a Dios. Claro que sí. Ahora, ¿cuál es el contexto de este mensaje? Cuando Jesús dijo, pedid y se os dará, ¿cuál es el contexto? ¿De qué viene hablando? Jesús está hablándole a sus discípulos, eso ya lo sabemos perfectamente. Jesús está hablándole a gente creyente. Aquí estamos hablando entre un Padre Celestial y sus hijos, por la ilustración que pone en el versículo 9, 10 y 11. Aquí vemos que hay un Padre Celestial y sus hijos, como el Padre Celestial provee y da a sus hijos. Y también ya habló Jesús de la oración en el capítulo 6, cómo deben de orar en público y en secreto. Y también habló de la oración modelo, que es cómo orar públicamente. Todo este es el contexto que tenemos aquí. El Señor Jesucristo está entonces hablando a un pueblo suyo. Por eso, miren, para darles otras pistas y ustedes vean perfectamente que a eso se refiere, en el capítulo 5, que es el mismo contexto, versículo 48, Jesús dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nuevamente vemos aquí la relación entre Padre y ¿qué? E Hijo. Jesús quiere que nosotros seamos hijos obedientes y que nuestro Padre Celestial siempre está ahí para ayudarnos. Vamos entonces a pasar a lo siguiente. Jesús dijo, pedid, ¿y qué pasa? Y se os dará. ¿Qué
más dice? Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Vean, pedid. Repito, estos tres verbos que están aquí son imperativos. Y lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que cada vez que tú tengas una necesidad, pídele a Él. Pídele a Dios. A veces queremos meter aquí más palabras y queremos decir, si no pides con esto, y si no pides así, y si no tienes así, y si no te vistes así, y si no pones una posición así. No. Cuando un hijo necesita algo, ¿qué hace? Va a su padre, no a su madre, en este caso a sus padres, y les pide. También aquí la idea de buscar, ¿verdad? Es buscar algo, en este caso, que sabemos que es verdadero, que sabemos que está en Él, y llamar, y se os abrirá. Ahora, vean lo siguiente. Nos gusta ponerle en la oración, rogar a Dios, porque eso nos hace más grande a nosotros. Como ya te lo dije, hay muchos predicadores de hoy en día que dicen o piensan y dicen, aquí la palabra pedir es rogar, es estar toque, y no es así. Simplemente es una sola vez. Porque nuestro Dios es tan grande y poderoso, yo no necesito decir. Es más, ¿qué dice la Biblia? Que Él sabe qué, que yo ya tengo mi necesidad. Él conoce lo que yo necesito. ¿Sí? Y ahorita lo vamos a ver. Por eso quiero poner esto, noten en este punto. Nos gusta ponerle, como decimos así, nos gusta ponerle más de nuestra cosecha. ¿Sabes qué significa eso? Ayer escuché, nos gusta ser protagonistas, nos gusta ser fanfarrones, nos gusta decir, es que porque yo oré mucho a Dios, me pasé toda la noche orando y por eso Dios te sanó. Ahí que estoy, cuando digo así, ¿qué estoy diciendo? O sea, me pasé toda la noche orando por ti y Dios escuchó. Me estoy llevando yo que honra, ¿verdad? Yo quiero que a mí veas. Por eso, hermano, somos egoístas y pensamos que por lo que insistimos, Él hará así. Pero Jesús solamente dijo, pedid y se os dará. No necesitas insistir, no necesitas 7 candados o 7 llaves, ¿verdad?, para abrir los cielos, sino simplemente necesitas pedir. También nunca perdamos, y vean esto, nunca perdamos la humildad de pedirle a Dios. Aquí entendamos la relación entre un padre y un hijo. Sí, el padre sabe que tiene necesidad, pero también al padre le gusta que tú le pidas. Pídeme, pedid y se os dará. Nunca perdamos la humildad de pedirle a Dios. Siempre dependamos de Dios y pidamos lo que necesitamos. Noten estas dos frases. Siempre dependamos de Dios. La idea de que Dios dice pídeme no es de que insistas, sino que siempre que tengas una necesidad, confía que Dios te la va a suplir. Que así como un hijo de 4 o 5 años confía en su padre, así también nosotros como hijos de Dios que confiemos en nuestro Padre Celestial. Ese es el punto, ¿verdad? Creo que no es difícil de entenderlo. Pero a veces nosotros queremos ser los protagonistas y queremos hacer más y queremos ponerle más a la Biblia. Sí, pide así, pide así. No, simplemente Dios dice, pide y se te dará. Ahora vamos a ver más adelante que es importante que pidamos lo que necesitamos. Podríamos preguntar, ¿te podrá Dios dar algo muy grande? ¿Nuestro Padre Celestial? Sí. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, eso que estás pidiendo, ¿está dentro de su voluntad? ¿Es una necesidad? Así que, lo que sigue, o sea, quiero decir lo siguiente, ¿qué son estas? Esto de pedir, buscar y llamar,
Estas son ilustraciones de cómo el hombre recibe cosas en este mundo. El hombre, para que reciba, para que se le dé, para que haya, para que abra, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que pedir, tiene que buscar, tiene que llamar, ¿no? ¿No es cierto? Si yo quiero algo, no tengo que andar buscándolo. Por ejemplo, si yo quiero una dirección que no conozco, ¿qué hago? Me meto al Google y lo busco hasta que lo encuentro. O también, si yo tengo que llamar a una puerta, llamo hasta que me abran, por decir así. Estas son ilustraciones que Jesús pone de cómo el hombre recibe cosas en este mundo. Pero vean lo siguiente, también esto nos está hablando de la perfecta voluntad de Dios. Pide y se te dará. Busca y hallaréis. Llama y se os abrirá. Ven el versículo 8. Porque todo aquel que pide, aquí no dice, porque el que pide durante 2 años todos los días, así dice la Biblia. Porque el que pide de rodillas y grita y patalea, se le dará, así dice la Biblia. Porque todo aquel que pide. Qué bonito, ¿no? Todo. Refiriéndose a sus hijos, ¿no? El contexto, acuérdate, refiriéndose a los que son parte de la familia de Dios, porque todo aquel que pide, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Estamos hablando de la perfecta voluntad de Dios y no de ser redundancia o la redundancia del hombre. ¿Sabes qué significa redundar? Repetir las cosas mucho. Una redundancia es, por ejemplo, cuando una persona dice voy a subir para arriba, pues de modo que bajes para abajo. Está redundando, nada más dice voy a subir al siguiente piso, no, voy a subir, pero si dices voy a subir arriba, está redundando. De la misma manera, hoy en día habrá personas que piensan, como dice Jesús en Mateo 6, que por su vana palabrería serán oídos. Y no es así. No redundemos, no repitamos como el hombre lo hace. Seremos escuchados por repetirlo, pero no seremos escuchados por repetirlo varias veces, ¿verdad? Eso lo sabemos. No seremos escuchados nada más porque lo digo 20,000 veces, no. Así no funciona con nuestro Padre Celestial. Él dice, y todo aquel que pide, presente, recibe. Que se nos quede bien grabado eso, hermanos. Dios quiere que en su perfecta voluntad pidamos, pero pidamos sin redundancia y pidamos sin decirlo o repetirlo muchas veces. Por eso Jesucristo, vamos a ver ahora, utiliza una ilustración perfecta. Jesucristo en Mateo 7, 9 y 10, lo voy a leer, dice: ¿qué hombre hay en de vosotros que si su hijo pide pan? Aquí tenemos la ilustración perfecta de una familia que va a cenar. ¿Qué pasaba en los antiguos tiempos con la época de Jesús? Cuando hablaban del pan, se referían en este caso, a la comida, pero también se podía referir a ese pan que ellos comían. Ahora bien, nota el singular. Como dice aquí la Biblia en el versículo: ¿qué hombre hay entre vosotros que si su hijo pide, ¿cuánto pide? Pan. ¿Cuántos panes está pidiendo? 1. Nota eso. Aquí vemos pues a un padre con su hijo en la cena. Y si el hijo le pide pan, un solo pan, pregunta a Jesús, o hace la pregunta a Jesús, ¿le dará una piedra? Si un hijo pide un pan, ¿le va a dar una piedra? Por más similar que sea la piedra del pan, no se lo va a dar. Sabemos que no se lo va a dar. Y también dice aquí, o aquí nos habla, que así lo harías a tu propio hijo, ¿verdad? Los que somos padres, ¿le daríamos a nuestro hijo una piedra por pan? No. Y dice así: o
si le pide ¿cuántos pescados? Un pescado, ¿le daría una serpiente? Escuchen lo siguiente. ¿Cuál es el propósito de esta ilustración? ¿O cuál sería el propósito de que Jesús pone pan, piedra, pescado, serpiente? De que tú y yo como padres terrenales no hacemos así a nuestros hijos. No les decimos hay 7 pasos o hay 7 cosas para obtener el pan. Cuando tu hijo te pide pan, tú no le dices, le tienes que pedirlo 7 veces, ¿o sí? O tienes que pedírmelo de esa manera particular. No. Simplemente cuando estamos en la mesa y alguien dice, pásame un pan, pásame esto, se lo pasamos. ¿Me explico? Así de simple y de sencillo. No hay nada de magia, no hay nada fuera de lo normal. Y ve lo que dice el versículo 11. Pues si vosotros, 7:11, pues si vosotros, y se refiere siendo malos, o sea, los padres terrenales, aquí la palabra malo viene de la palabra pornera, que significa maligno, que tiene que ver con depravación, que tiene que ver con algo muy, muy malo, muy feo. Si uno siendo un padre malo, y ahí estoy en primer lugar, si yo siendo un padre que no soy bueno, doy buenas cosas a mis hijos, esa es la idea, ¿verdad? Si un mal padre da bien, ¿qué dice Jesucristo? Lo subrayé yo ahí. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? No dice a los que se arrodillan, a los que supliquen, simplemente a los que le pidan. Hermanos, amigos que nos escuchan, entonces, ¿por qué a veces no recibimos lo que pedimos? Es una buena pregunta. ¿Por qué a veces no recibimos lo que pedimos si Jesús nos dice simplemente pídeme y yo te voy a dar? Pensemos en esa pregunta. Si nosotros siendo padres malos sabemos dar cosas buenas, Jesús dice, ¿cuánto más? Nota esa pregunta. ¿Cuánto más? Mucho más podemos decir, ¿verdad? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Analiza eso. Entonces se levanta la pregunta, ¿no? Entonces, pues si tuviéramos aquí mucha gente me podrían levantar la mano, pastor, entonces ¿por qué Dios no me contesta esto? ¿Por qué Dios no me contesta aquello? ¿Cuál sería la respuesta? Vamos a analizar. ¿Qué pidió el hijo? Lo dije yo. ¿Cuántas piezas de pan pidió el hijo? ¿Cuántas? Una. Si tu hijo te pidiera el pan, se refiere a una sola pieza, no le vas a dar piedra. Pidió un pan, ¿y cuántos pescados pidió? Un pescado. Y si te pidiere un pescado, así está la ilustración de Jesús. ¿Eso a qué nos lleva? Que como hijos, escucha esto por favor bien, a veces no sabemos pedir bien y pedimos más de lo que necesitamos. El hijo pidió solamente un pan y un pescado, por decir así. En el libro de Santiago, vamos a ver nuestras Biblias rápidamente, en Santiago capítulo 4, Santiago capítulo 4, versículos 2 y 3. Santiago capítulo 4, 2 y 3. Dice, codiciáis. ¿Sabes qué es codicia, no? Codicia significa anhelar, desear lo que aquel tiene. Aunque yo ya tengo un par de zapatos, pero digo, yo quiero unos como los de él, ¿verdad? Codicias y no tenéis. Matas y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis,
pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. O sea, no saben pedir bien. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Muchas veces nosotros, hermanos, nosotros mismos matamos para obtener en nuestra propia habilidad, como dice aquí, o lo hacemos en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio ego, codiciamos, matáis, dice, y no podéis alcanzar. Pides, aquí también dice, pides con el propósito malo para malgastar. Por eso dice el 3, porque pedís mal. Aquí la idea de mal, pedís mal, significa con un propósito fuera de lo que es mal. Pedís con el propósito malo para malgastarlo. Porque si yo estoy pidiendo algo y no es con un buen propósito, créeme, Dios no te lo va a dar. ¿Sabe? Y Dios sabe lo que tiene necesidad. Dios sabe lo que tú y yo necesitamos. Me gusta mucho este pasaje de Santiago porque nos aclara: pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedimos con un propósito equivocado. Hermanos, Dios nos puede dar muchas cosas, pero si esas cosas están fuera del propósito suyo, Dios no te lo va a dar. Pero si tú necesitas lo necesario, Dios te lo va a proveer. ¿No dice la Biblia que no ha visto a ningún hijo suyo que mendigue pan? ¿Se acuerdan? Dios siempre provee para nosotros. Israel caminó por el desierto más de 70 años y anduvo dando vueltas y vueltas, y el Señor siempre proveyó para ellos. Voy a leer ese pasaje nada más para que vean qué Padre tan amoroso tenemos. Vaya conmigo al libro de Deuteronomio. Deuteronomio, eso no lo puse en las notas, pero lo puedes apuntar ahora. Deuteronomio capítulo 8, y ve lo que estamos hablando. Dios no te va a dar porque eres bueno, Dios te da porque eres su hijo, Dios te da porque ve tu necesidad, ¿vale? Pero también Dios quiere que tú le ¿qué? Pídeme. Ahora pídeme dentro de lo que está en su propósito. Dice Deuteronomio 8 del 1 al 3: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis en la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Te ha traído para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Ves? Ve el versículo 4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Pero ve la relación de un padre a un hijo, y así como Dios ama a su pueblo, por esos 40 años nunca tuvo ninguna necesidad. Así que, hermanos, pasemos al siguiente punto. Pedimos más de lo que podemos comer. Ese es el punto que Jesucristo quiere decir aquí también. ¿Cuánto pidió el niño? Un solo pan, un solo pescado. Pedimos más de lo que podemos comer. Ahí está el problema, que muchas veces le pedimos mal, con mal propósito y más de lo que necesitamos. También, hermanos, pedimos más de lo que podemos tener o lo que nuestro estómago puede comer. Decía un hermano, un predicador, que a veces en esos buffets grandes que hay en Estados Unidos se ve mucha gula, ¿verdad? Se ve mucho desperdicio. No sé si ustedes se han fijado, ¿verdad? Aquellos que han ido a un buffet, que los platos son pequeños, no los ponen tan grandes para que pues vayan por más y más y más. Pero escucha esto,
a veces comemos más de lo que nuestro estómago puede retener. La gente anda buscando hoy en día qué recibir. Eso es algo muy normal. Y como lo dice la Biblia, lo leíamos, somos ambiciosos, somos egoístas, somos, como leíamos en el libro de Santiago, ¿verdad? Hace rato la palabra codicianos, codiciosos, ambiciosos, y solo pensamos en nosotros. Este es el problema, solo pensamos en nosotros. Por eso Jesús dice, pide y te daré. No tienes que hacer más, no tienes que ser extraordinario, no tienes que pedirlo de una manera, no tiene que haber ciertas maneras, solamente pídeme a mí, depende de mí, créeme a mí. Pero muchos de nosotros no pensamos así. Por eso dice, solo pide, solo busca, solo llama. Es tan simple, es tan fácil, no hay grandes mecanismos, no hay grandes fórmulas, solamente pide y se te va a dar. No tenemos que insistir, no tenemos que pedirlo muchas veces porque Él sabe nuestra necesidad, ¿o no es cierto? Él sabe nuestra necesidad. Por eso paso al siguiente punto. Como un hijo que confía en su padre, así quiere Dios que nosotros confiemos en nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y por último, si un hijo, en este caso, sea un hijo obediente y solamente pide uno, solamente toma uno, solamente pídele, Señor, dame lo necesario. Creo que es en el libro de Proverbios donde dice la Biblia que, Señor, no te pido que me des más ni que me hagas rico, solamente dame lo necesario. Hermanos, no tenemos que tumbar la puerta, no tenemos que tocar y tocar, no tenemos que insistir, no tenemos que hacer mucho. Solamente tenemos que obedecer a ese mandamiento. Pídeme y te voy a dar. Búscame y me vas a hallar. Llama y te voy a abrir. Tenemos un Padre que nos ama tanto, mucho más nuestro Padre Celestial nos dará, dice el versículo 11. Tenemos un Padre Celestial que es muy bueno. Lo acabamos de leer también, lo vemos en la Biblia, lo vemos en nuestra vida. Si los malos padres como yo dan cosas buenas, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Y esto nos lleva al siguiente punto. ¿Cómo está nuestra relación con Dios, nuestro Padre? ¿Cómo está mi relación con mi Padre Celestial en dar y recibir? Es decir, ¿realmente yo le pido a Dios las cosas que necesito? ¿O solamente estoy pidiendo mal? Eso es entre tú y Dios. ¿Qué estamos pidiéndole a Dios? Por eso podemos concluir lo que dice en el versículo 12. Así que Jesucristo concluye en el versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Este versículo se debe de aplicar a toda relación entre hombre y hombre, mujer o hombre. Todo está aquí, es una base de lo que Dios te da, del dar y recibir. Me refiero a que nosotros estamos en un mundo que damos y que recibimos, que pedimos y recibimos, que buscamos y hallamos, que llamamos y se nos abre. Por eso podemos concluir, hermanos, tratemos a otros como queremos ser tratados. De la manera que tú tratas a otro, es la manera que tú dices, yo quiero ser tratado. Y Jesús termina diciendo, porque esto es la ley y los profetas. Es una obligación. Aquí vemos las obligaciones entre los hombres. Así estaba escrito en la ley y los profetas. Es decir, que así como yo trato a otro, es la manera que yo quiero recibir ese trato. Pero el ejemplo lo tenemos en nuestro Padre Celestial. Y la pregunta es, ¿cómo nos trata nuestro Padre Celestial? ¿Cómo nos da? ¿Cómo nos suple? Acuérdate de esa ilustración. Si el Padre terrenal malo
da buenas cosas, dice, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Nuestro Padre Celestial nos da todo, nos da amor, nos da paz, nos da lo necesario, nos da con abundancia, dice la Biblia. Por eso nosotros debemos aprender a pedirle a Dios, porque Dios es nuestro Padre. Dice la Biblia en Gálatas 6:10 que hay una familia de la fe. Efesios 2:19 que somos miembros de la familia de la fe. Juan, en primera de Juan habla mucho de esa relación entre padre e hijo. ¿Qué significa? Que nosotros, como hijos de Dios, podemos pedir, y nuestro Padre, que es tan bueno, tan perfecto y tan grande, nos va a suplir de todo lo que necesitamos. Por eso podemos concluir con lo siguiente: cuando tú y yo le pedimos a Dios de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él nos enseña en su palabra, Él nos da y nos dará más. Y por eso quiero terminar leyendo este pasaje que muchos de ustedes conocen. Está en Jeremías 33:3. Dice, clama a mí y yo te responderé. Y se refiere también a simplemente pídeme y yo te daré, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Jesucristo dijo en Mateo 7:7 solamente pídeme y te daré. Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé. Vamos a orar. Señor, te pedimos que tu palabra no regrese vacía, que aprendamos a pedirte sabiendo que dependemos de ti y no dependemos en nuestro orgullo y en nuestras fuerzas, y que tú, siendo un Padre amoroso, un Padre celestial, nos darás, porque aún los padres terrenales malos dan